Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, hoy tengo para vosotros este Tesa TK100. Es un cilindro que ya os he ofrecido en mi canal varias veces, pero el objeto de este vídeo no es tanto mostrar una apertura y un desmontaje como mostrar las pautas para conseguir la apertura cuando se tienen problemas con este modelo en concreto. Son varios los compañeros que en los últimos meses me han hecho consultas al respecto de qué tensor estaba utilizando, dónde colocaba ese tensor, qué ganzúas, cómo abría el TK100. No es un modelo especialmente difícil desde el punto de vista de ganzuado de cilindros de alta gama. No podemos compararlo en absoluto con un Cava Expert o un Cava Matrix o cualquier cosa de estas. Es más sencillo, pero tiene su dificultad, requiere tener un nivel de ganzuado ya medio alto y se nos puede atragantar por varias razones. Una de ellas es que tiene dos hileras inferiores de 5 y 5 pernos. Son pernos idénticos al sistema de DOM IX, son pernos con la sección transversal en forma de lágrima para que no se giren, y luego tiene en este caso un interactivo aquí centrado. Hay otros que lo tienen desplazado. Hay otros que tienen aquí 5 o 6 pernos, aparentemente, existen con perno, contraperno y muelle, pero en realidad no son activos, no hay que hacerles nada y se consigue la apertura de la misma manera. Lo que voy a intentar va a ser mostrar las pautas básicas a las que responden bien la inmensa mayoría de las unidades de TK100 que yo me he encontrado. He ganzuado yo creo que un número suficiente como para poder dar esas pautas. ¿Cuál es la estrategia que sigo? Y me funciona con el 99,9% de ellos, aunque siempre os pueda aparecer una unidad que por lo que sea funciona un poco diferente. Voy a mostraros qué herramientas utilizo, dónde las coloco, por qué y cómo consigo la apertura. Dejadme que lo monte en el aprieto e intentamos la apertura. Nos vemos en un momento. Hasta ahora. Bueno, aquí tenemos el cilindro con la llave. Vamos a explicar un par de cosas valiéndonos de la llave, importantes, que nos facilitan luego la labor a la vez de ganzuar. Tenemos dos hileras de 5 pernos, fijaros, esta de aquí, que cuando meto la llave es la de la derecha, esta. Son 5 pernos que, si os fijáis, están alineados completamente, como en cualquier cerradura, con lo que estos pernos nos los vamos a encontrar todos a la misma distancia. Fijaros, primero, segundo, tercero. Esto es habitual en estos TK100, que haya unos muy largos y otros muy cortos intercalados. Los muy cortos casi ni los tocáis, como veis, casi ni marcan la guarda. Luego tenemos un canal central en la llave que corresponde con esta guarda de aquí, está en el medio. Esta es importante porque nos va a ayudar a encontrar el interactivo que está al final, está aquí atrás, el interactivo. Solo tenemos que seguir, luego veremos cómo y con qué herramientas, seguir esta guarda, seguir con la ganzúa hasta el final. Hay un pequeño hueco sin guarda aquí detrás que nos dice que estamos cerca del interactivo, y detrás de ese hueco está el interactivo. Luego lo vamos a ver en acción. Y esta hilera de la izquierda, que la vais a la derecha en la llave, es muy interesante porque, si os fijáis, los pernos no parecen alineados. Tenemos hoyuelos en esta guarda de aquí, los dos primeros, luego el tercero se ha desplazado a este lado de aquí, se inserta en esta guarda, creo que veréis el hueco, vuelve el cuarto a este lado y el quinto vuelve a estar en este otro. La verdad es que no me he fijado si es siempre así, pero sí que me he fijado que estos dos primeros suelen estar en este lado. ¿Por qué están desalineados? En realidad los pernos están alineados igual que en esta, pero la cabeza de estos pernos es cilíndrica y cónica, es cónica como siempre, no hay ningún problema, pero la cabeza, la punta, lo que entra en contacto con la llave de estos otros 5 del lado izquierdo, no es cónica. Está cortada en bisel, estaría cortada así. Eso, vamos a ver si lo podemos ver un poco con la linterna. Vamos a ver si puedo hacer zoom. Que veamos al menos el primero. Vamos a ver. Ahí lo veis, el primero de la izquierda. ¿Veis cómo está achaflanado, cortado en bisel? Eso hace que la punta caiga a un lado. El segundo también, si lo veis,
pero no sé si se verá allí el tercero. No es fácil. Ahí al fondo hay un tercero que, si veis, cae en ese lado. Se desvía hacia la izquierda. Se desvía solo la cabeza. En realidad los pernos estarían más o menos alineados, pero la cabeza cae a un lado y al otro. Eso es importante porque al estar la cabeza de los pernos de los dos primeros casi centrada, nos permite meter un tensor por aquí, sobrevolando esos pernos por encima de ellos, pero no los toca y nos permite hacer tensión muy cómoda mientras colocamos estos pernos de la derecha y el interactivo. Una vez que tenemos colocados los pernos de la derecha y el interactivo, entraremos en un falso colocado. Suele ser bastante evidente, hay veces que es menos evidente y al tocar alguno de la izquierda se acentúa, pero lo normal es que caigamos en un falso claramente. Al caer en ese falso tendremos colocados los 5 de la derecha y el interactivo, y podremos dedicarnos a los de la izquierda. Se puede tocar los de la izquierda teniendo el tensor aquí, si se es suficientemente habilidoso y la herramienta entra, pero yo creo que cuando se está empezando con este cilindro, lo más lógico es cambiar a otro tensor. Ahora os daré las medidas de los dos tensores. Otro tensor colocado aquí no va a pegar con el primer perno, no nos va a molestar. Fijaros que ese tensor apoya en este ángulo de aquí y sobre esta guarda. Cuando lo meto, vamos a ver, no es ese lado, no sé si es ese lado o no. Ahí estoy apoyando en esa esquina y estoy apoyando en esa guarda. Nos permite quitar este y pasar a colocar los de este lado, que se manejan con una tensión inferior. Ahora os lo estaré diciendo conforme vayamos llegando, para conseguir la apertura, y así de sencillo se consigue la apertura. Primero colocamos, ahora lo veremos, los de la derecha. Antes de acabar colocaremos el interactivo, caeremos en un falso colocado cuando estén colocados todos y ya pasaremos a los de la izquierda. ¿Qué dimensiones tienen estos tensores? Pues las dimensiones fundamentales de este de aquí, que es el que se pone a la izquierda, sería aproximadamente 320 en esta dimensión, y de largo unos 9,5. Es importante que no sea mucho más largo, porque llegaríamos a tocar el tercero y entonces sí estropearíamos la apertura. Es uno bastante rígido, el espesor no importa, os lo digo de todas maneras, 1,05, es un tensor chino. Vamos a coger este otro es un tensor de Wendt, tiene 3,50 en esta dimensión, y esto es importante que no sea demasiado, 6,50 en esta otra, puede ser menos. Al final lo que queremos es apoyarnos en esta lenteja que tiene de protección y justo al inicio del bocallave. Al inicio vamos a sobrevolar ese primer perno, aunque sea largo, si está colocado no lo vamos a tocar. Ganzúas, pues vamos a utilizar esta ganzúa, es una ganzúa de pala centrada, no tiene nada de especial. Pala centrada, rectangular, bastante grande, 330, vamos a ver, es que la gente suele obsesionarse con esto, 330 y aquí 1,73, y yo creo que con eso ya está todo dicho. 0,70 de espesor aproximadamente. Con este voy a tocar los de la derecha y luego tocaré los de la izquierda. Y para el interactivo voy a utilizar esta ganzúa de pala triangular muy pequeña, que es la que utilizo normalmente con los Tesa. Podéis utilizar cualquiera, os puede valer también de Multipic, esta chiquitita, como veis es muy similar. Podéis utilizar un gancho fino, incluso cualquier cosa que llegue hasta allí atrás sin tocar los pernos, y tocar el interactivo. La clave va a estar en cómo se hace. Cuando queramos ir a por el interactivo, lo que hacemos es colocar así la ganzúa, circular hasta el fondo, voy circulando, apoyándome en la guarda. Llega un momento que se acaba la guarda, hay un hueco que puede ir atrás y adelante, y justo después de ese hueco está el interactivo, lo notamos perfectamente.
y el movimiento que hago, me pongo debajo, le doy así y se coloca. Ahora lo veremos en acción. Entonces, la secuencia sería, todo sea que no me salga la primera, tened en cuenta que es difícil narrarlo, estar pendiente de todo y a la vez hacer el ganzuado. No es un ganzuado sencillo, que nadie piense que es sencillo el ganzuado, no lo es, pero siguiendo la pauta adecuada se facilita mucho porque no nos volvemos locos. Al principio yo colocaba un tensor centrado así, intentaba ir por los lados, pero he visto que en la práctica es más sencillo hacerlo de esta manera. Colocamos ahí el tensor. No estamos tocando ni el primero ni el segundo, estamos a su izquierda. Y ahora nos dedicamos a los de la derecha. En muchas ocasiones veréis que podéis ir ya por el interactivo, tocarlo y haría un clic. A mí me ha pasado varias veces que no se coloca bien si lo hacemos justo al principio y con algunos cilindros no pide claramente. Yo prefiero hacer una primera pasada a los pernos de la derecha, ver si conseguimos algún clic. Vamos a ver, quinto pide. Ahí hemos tenido un buen clic. Ahora el cuarto no me deja salir. Hay un clic. Vale, creo que no lo he pasado. Y el primero. Con haber conseguido un clic bastaba. Y ahora voy a por el interactivo. ¿Por qué? Porque el interactivo está frenando el giro. Estoy haciendo tensión antihoraria. Está frenando el giro y si lo coloco me va a facilitar mucho la apertura. Lo que hago es colocarme así contra la guarda. Voy empujando para arriba para encontrar. Ahí he llegado al hueco. Ahí localizo el interactivo. Clic. Lo habéis oído. Ahora está colocado y ha dado un pequeño giro. Ahora vuelvo a los de la izquierda. Este es un cilindro que aunque no es como otros TESA que piden muchísimo retoque, sí que pide retoque. Hay que ir con paciencia. Pide el segundo, un clic. Hay que dar las vueltas que sean necesarias. Parece que el cuarto está. Hasta que lo tenemos todo colocado y caemos en un falso. Tercero, parece que pide. Vamos a ver si consigo colocarlo. Se me salta. Primero, segundo, tercero. Ahí he hecho un clic. Cuarto, un ligero clic. Quinto, un clic. Piden varias veces. Cuarto, ahí no me deja pasar. Vamos a ver si consigo pasar. Ahí al colocar el cuarto habéis visto que ha hecho un clic. Se ha oído como un crujido. Y hemos caído en un falso. Voy a repasar. Primero ahora da un colocado perfecto. Segundo, tercero también. Cuarto y quinto. Tendríamos colocados los 5 de la derecha y el interactivo. Ahora, como os digo, podemos intentar colocar los de la izquierda manteniendo este tensor, saltando por detrás de la guarda central, pero yo creo que es más sencillo cuando se está empezando colocar aquí un tensor que ya no nos molesta el perno, quitar este, hacemos tensión en este de aquí y vamos a tocar los de la izquierda. Los de la izquierda, si os acordáis, las puntas pueden caer a un lado o al otro. Eso nos dificulta ahora un poco encontrarlos. Tened en cuenta que no van a estar todos seguidos. La cabeza del primero la vais a encontrar enseguida, porque está a la misma distancia que estos cuando la tocábamos, pero los otros haréis así y no notaréis nada. Los tenéis que buscar más abajo o cambiar de lado la ganzúa si es que os deja el primero y el segundo, si es que no son muy altos. La clave para colocar estos es ir con poca tensión. Poca tensión. El falso colocado nos permite ahora bajar de tensión, porque no se saltan estos fácilmente. Y estos de la izquierda son aserrados y si no hacemos poca tensión nos van a dar problemas para colocarlos. Vamos a tantear. Primero parece que está. Segundo. Vamos a ver tercero. Ya se van bajando solo con tantearlos. Vamos a ver el quinto. Quinto pide. Reduzco mucho la tensión. Ahí he hecho un clic. Primero, segundo. Vamos a ver este tercero si consigo encontrarlo. No es sencillo porque cuarto un clic.
quinto, ahí, al tocar el quinto se acentúa el falso, lo habéis visto. Vamos a ver cuál falta. Al tocar el primero da rotación claramente, sigo la rotación, ahí está. Segundo colocado, tercero da rotación, coloco el tercero, cuarto parece que está, quinto, todo con poca tensión porque si no bloqueamos nosotros el giro. Primero parece que está, vamos a ver. Segundo, el segundo está muy duro. No sé si está colocado o le falta un poquito. Tercero. Puede ser también que se salte alguno del otro lado y haya que ir a retocarlo. Y vamos a ver el quinto. Me queda uno. No lo consigo localizar. Vamos a ver ahí. Esto hay que tener paciencia. Estos no piden tanto retoque, pero por su posición a veces es difícil llegar a colocarlos. Vamos a ver. Primero, en una posición muy incómoda. Tercero, ahí el tercero me quedaba, había dado rotación pero no lo había colocado. Ya lo tenemos abierto, fijaros. Simplemente muy poca tensión. Con estos paciencia, es como manejar spool. Aquí es como si estuviésemos a la derecha manejando más bien biselados y aquí más bien spools o unos aserrados profundos. Y buscando, lo que pasa es que algunos los vamos a encontrar muy abajo porque fijaros en el tercero, vamos a ver, el tercero en este lado está aquí, la punta está muy en el borde y cuando bajas la ganzúa no encuentras siquiera el perno, tienes que bajar mucho, casi ponerla en vertical para conseguir la rotación y colocarlo. La pauta es esa, tensor en este lado, conseguir algún clic aquí es lo más fiable en la mayoría de ellos. Una vez conseguimos algún clic, colocamos el interactivo siguiendo la guarda, el hueco, clic, seguimos con lo de la derecha con mucha paciencia, clic, 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 hasta que llegamos a un falso, cambiamos el tensor, vamos a este lado, ya con muy poquita tensión y vamos tocando esos aserrados o spools de manera que los vamos colocando con calma y con muy poca tensión y al final, como habéis visto, gira. No hay que ponerse nervioso, no hay que tocar nada que no esté claro, que esté dando rotación o que pida claramente y conseguimos la apertura. Esto funciona con la inmensa mayoría de los TK100. ¿Lo puede abrir cualquiera? Bueno, pues hay que tener un cierto nivel de ganzuado. No es un cilindro sencillo en absoluto. Pero los compañeros que me preguntaban, que me consultaban sobre qué tensor estás utilizando, dónde lo estás colocando, dónde es mejor, cómo encuentras el interactivo, pues esta es la manera y funciona en muchas de las unidades de TK100. Espero que os sirva, que consigáis ganzuarlo, porque podéis seguro, y que disfrutéis de su ganzuado, porque es muy muy bonito. Y este ha sido el vídeo con estos pequeños trucos o pautas para abrir el TESA TK100. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.